Bueno, ayer aquí en la universidad en la programación perteneciente a la Semana del Periodismo y la Comunicación, estuvo el doctor Esteban Zunino integrando una mesa que compartió con la doctora Luz Viñal. Esteban Zunino es un investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo, cuyo que lo conocemos fundamentalmente por su organización y realización de lo que se llaman observatorios de medios. Y lo tengo ahora en línea y le quiero preguntar precisamente, además de saludarlo a Esteban Sonino, eh, que nos pueda decir efectivamente qué es un observatorio de medios y para qué nos sirve a los ciudadanos. Esteban Sonino, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto. Bueno, Bueno, a ver, ¿qué es un observatorio de medios? En principio es una idea que se nos ocurrió hace unos 4 años aquí y que venimos desarrollando sistemáticamente. cuando me dices Eh, aquí es dónde, en Mendoza. en Mendoza, primero en el ámbito de la Universidad Juan Agustín Maza y hoy ya en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo y en contacto ya con otras universidades nacionales como la Universidad de Quilmes y la Universidad Nacional del Centro, que se están sumando a esta instancia para que el observatorio vaya creciendo y sea cada vez más amplio. ¿Qué es un observatorio de medios? Es un monitoreo permanente y sistemático de lo que se publica, en este caso en medios digitales. Trabajamos también en algún momento con noticieros de televisión, porque creemos que analizar el contenido desde la universidad y a partir de proyectos de investigación científica nos permite monitorear de algún modo la calidad informativa y bajo una concepción amplia que, bueno, nosotros planteamos que la comunicación es un derecho, que la calidad informativa es un requisito para el ejercicio de ese derecho y que la posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas cuenten con información variada, diversa, bien construida y de calidad, aumenta la calidad democrática, aumenta la posibilidad de ejercicio pleno de la ciudadanía y entonces reditúa en un beneficio social para todos. Y por otro lado también entendemos que el rol de las ciencias sociales y específicamente en este caso de las ciencias de la comunicación a partir de las universidades y de las carreras, uno de los roles, además de la formación, es la investigación, es este tipo de monitoreos que tienen impacto social, porque impactan en primer término en la comunidad universitaria, ¿no? En segundo, en el aula, digo, generamos insumos que luego son volcados a la formación de los profesionales. En segundo término, en los propios periodistas, porque nosotros devolvemos esos monitoreos a trabajadores y trabajadoras de prensa de todos los rangos, para que puedan tener una foto, por llamarlo de alguna manera, de lo que es su propia práctica cotidiana. Y en tercer lugar, a la sociedad en su conjunto, porque también creemos que mejorando estas prácticas de construcción de la información, el beneficio, como te decía, es social y extendido. Ahora, entonces no es una cuestión solamente académica, es una cuestión práctica. Claro, sí, a ver, esa disociación, ¿no?, entre academia y práctica muchas veces, primero en términos teóricos es polémica, pero segundo nos tenemos que hacer cargo que a veces la academia le cuesta tender puentes con, yo no diría la práctica, sino con las actividades concretas, en este caso de las redacciones y de la ciudadanía. Creo que uno de los objetivos que nos pusimos al hacer el observatorio era justamente eso, es volver a convertirnos desde la academia, ¿no? Muchas veces cuando se discute el presupuesto científico, que es una discusión muy actual, eh, ronda esta idea de, bueno, en qué contribuye la inversión en ciencia, y bueno, nosotros creemos que tiene que haber una contribución, y en ese caso, generar este tipo de investigaciones desde las ciencias sociales que tienen impacto luego en las prácticas periodísticas, por ejemplo, en los procesos de formación de estudiantes, y a partir de elevar la calidad informativa en el conjunto de la sociedad, bueno, creemos que ahí se cumple ese requisito de extensión o de transferencia que es indispensable para cualquier emprendimiento científico.
¿Ustedes cómo se hace en un observatorio? Ustedes, bueno, me dijiste que estaban trabajando con redes. ¿Qué hacen? ¿Ven cómo trata cada página, por ejemplo, una determinada información? Sí, no trabajamos nosotros específicamente con redes, trabajamos con medios digitales, es decir, medios online, Ujú, ya sea que estos tengan otras ujú. producciones en papel o en audiovisual, pero nos Ajá. enfocamos básicamente en noticias digitales. Digo, para poner ejemplo, no sé, Clarín.com, Mm, Infobae, claro. Los Andes de Ujú, Mendoza. Hemos seleccionado una muestra de 10 medios que son representativos de los 4 conglomerados urbanos más importantes del país. Por una cuestión de capacidad nos gustaría poder analizar más medios, en ese camino estamos, por eso no tenemos alianzas ahora con nuevas universidades. Pero estos 10 medios no solo son de la ciudad de Córdoba, Rosario, Mendoza y el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, de los principales conglomerados, sino que además ranquean entre los más leídos a partir de las mediciones que hace Comscore, que es una consultora que se dedica a medir, ¿no?, la cantidad de impacto de esos medios, por los cuales a priori serían aquellos que tienen mayor capacidad de fijación de agenda. ujú, ¿Cómo se hace el monitoreo? Bueno, nosotros partimos de una perspectiva que, si bien tiene instancias cualitativas, es eminentemente cuantitativa, es decir, trabajamos con grandes volúmenes de información, de noticias, que procesamos en tiempo real en algunos cortes anuales, que son por lo menos 3 cortes anuales que están definidos de antemano, en donde nos ponemos quienes trabajamos a analizar estas noticias a partir de una matriz de análisis que está construida también, que es otro producto del observatorio, por donde cada una de esas noticias se tamiza, ¿no? Se codifica, se hace una codificación y después se hace un procesamiento estadístico de los datos que nos va arrojando cada una de las observaciones en particular, y después se ponen en relación esas observaciones, porque la idea no es solo sacar una foto, sino que, como entendemos que la comunicación es un proceso dinámico, ir viendo qué cambios, qué evolución hay de esas mismas variables que estamos analizando en cada uno de los cortes temporales. Por eso venimos sosteniendo el trabajo desde hace 3 años. Eh, y luego, bueno, viene la instancia más rica, ¿no?, que es la instancia de publicitar los resultados, y cuando digo de difundir los ujú. resultados, de hacer difusión de la ciencia, eh, que hay ahí como 2 requisitos. Uno es el requisito que nos pide nuestra propia disciplina académica, que es la escritura de informes y papers que puedan publicarse en revistas científicas, que eso está más acotado quizá por el uso a la comunidad científica, pero también escritura de otros documentos más sencillos que les devolvemos a las redacciones, y actividades como la de ayer, que es decir, bueno, dar a conocer en la comunidad académica, en este caso, porque hubo reuniones como las de ayer fuera de universidades, pero abiertas al público en general, en las que se nos permite, bueno, por un lado mostrar los resultados y también ponerlos a discusión, porque esto es lo bueno que tiene la ciencia en general y las ciencias sociales, ¿no?, que todos los resultados son discutibles y que cualquier observación sobre el trabajo que hacemos puede ser un nuevo insumo para tener en cuenta en una próxima observación. Y en concreto, por ejemplo, para un ciudadano, el resultado del trabajo de la observación que ustedes realizan tendría que ser orientarnos a qué medios están informando más adecuadamente, con más veracidad, para atender con más calidad sería también, que es para atender ese derecho a la información que me mencionabas hace ratito. Ujú. Sí, nosotros no hacemos una guía de sugerencia de qué medio seguir o qué medio dejar de seguir, sino más bien hacemos una advertencia de cómo se está trabajando hoy en la producción de la noticia, y a partir de eso fomentamos una situación de expectación o de audiencias más activas, y con una responsabilidad también desde el lado de la audiencia de triangular medios, de consumir más de uno, de ir más allá de aquellos que coinciden con nuestro punto de vista, ¿no? Porque lo que vemos implica que, digo, nosotros analizamos esto a partir de pensar las rutinas productivas de los periodistas. Hoy tenemos grandes problemas en las redacciones que tienen que ver con una desjerarquización del trabajo de prensa muy profunda y muy Ujú, acentuada en los últimos años, de
3.000 periodistas, 3.000 periodistas en la calle, ¿no? En los últimos años, de cierres de medios, de precarización y flexibilización laboral. Eso no se nos puede escapar porque impacta luego en la calidad informativa. Tenemos periodistas por lo general mal pagos y muy flexibilizados, multitareas, ya no hay periodistas especialistas en sus secciones. La capacidad que tienen esos periodistas de contrastar diversas fuentes es escasa y eso lo podemos advertir al nivel del contenido mediático. Lo mencionaste ayer a eso, ¿no? Claro, la consonancia, por otro lado, entre las agendas de los medios es alta, es decir, tenemos muchos medios pero que nos terminan hablando de lo mismo y a partir de las mismas fuentes, por lo cual la cantidad de puntos de vista sobre un tema o incluso la aparición de otros temas en agenda que vayan más allá de los que plantean algunos medios Ni más que grandes. estuvieras hablando de San Luis, mira. Creo, y bueno, pero igual creo que esto es un rasgo que se repite, porque al analizar medios de diferentes provincias, si hay una constante que vamos encontrando es esta, ¿no? Independientemente de la cantidad de medios que haya, encontramos estas características que te venía nombrando y por otro lado una fuerte injerencia también de lo que es la pauta oficial, ¿no? De los diferentes gobiernos, digo, más independientemente de quién esté en el Sí. gobierno, hay una injerencia a partir del financiamiento con pauta gubernamental de diferentes estados, que es Poder Ejecutivo Nacional, gobernaciones y municipios, en los contenidos que se publican. Entonces, y esto es transversal a todos los medios que hemos analizado. Obviamente hay algunos medios con más capacidad de resistencia, porque son más grandes sobre todo, y de independencia, más allá, porque no dependen enteramente de la pauta, pero sobre todo en los medios más chicos esto es muy notorio, ¿no? La influencia de la pauta en la línea editorial. Mira, hay dos o tres cosas prácticas que te quería consultar. Una, Sí, me han apuntado que ayer has hablado de la cantidad de mujeres que firman notas, el porcentaje de mujeres en los sí, medios. sí, Este, sí. ese es un tema que te pediría me des datos ahí. Sí, lo que nosotros vemos es que entre las noticias más importantes, que son las de los primeros dos scrolls de los medios digitales, el promedio máximo de mujeres es de 3 cada 10, es decir, que 7 de cada 10 noticias están firmadas por hombres. Ujú. Y esto es importante, porque cuando hablamos de calidad informativa también hablamos de eso, ¿no? Restringir la mirada de la mujer, sobre todo en un momento en donde estamos discutiendo fuertemente conceptos como techo de cristal o la capacidad de que ejerzan lugares preponderantes en las redacciones o que puedan visibilizar su trabajo, afecta la calidad informativa porque perdemos ahí perspectiva de género. Y otro dato más que es importante es que cuando las mujeres aparecen firmando lo hacen muy circunstancialmente en temas de política y por lo general firman en secciones que son menores para los diarios, como sociedad, interés general, espectáculos. Y ni hablar cuando uno lo analiza en función del género informativo. Las columnas de opinión que marcan la línea editorial de los diarios las siguen escribiendo hombres, ¿no? Con niveles mucho mayores incluso. Entonces, bueno, esos son otros aspectos que hacen a la calidad informativa. La calidad informativa se mide a partir de muchas variables. Hoy te decía, bueno, la diversidad de fuentes es una, pero esto también, la diversidad de firmas, también es otra variable que hay que tener en cuenta y ahí también venimos mal, digamos. Y la otra cuestión que quería preguntarte, y te libero ya, te estoy abusando de tu tiempo, No, por favor. es que yo he visto en estudios tuyos, por lo menos de hace un tiempo, algunos estudios vinculados con mensajes publicitarios y los Sí. has circunscrito a tu provincia, ¿no? A Mendoza, donde estás trabajando. Esta cuestión a mí me llamó la atención. ¿Por qué mensajes publicitarios y qué analizas en los mensajes publicitarios? Sí, en realidad los trabajos que nosotros hicimos no estaban orientados a analizar el contenido de esos mensajes, sino el lugar que ocupaban los mensajes publicitarios en las páginas de los diarios. Ajá. Eso fue un trabajo que hicimos sobre prensa gráfica y lo que veíamos es que en realidad, bueno, los medios se financian principalmente a partir de publicidad, ¿no? Publicidad y suscripciones. Y en el digital solamente publicidad, salvo en Clarín y La Nación y algún otro medio que está cobrando la suscripción. Lo que veíamos es que
en los días centrales, por ejemplo, los domingos, los sábados, ¿no? La competencia que hay entre el contenido informativo y el contenido publicitario es altísima, al punto que las principales páginas de los diarios las ocupa el contenido publicitario, Sí. lo cual es fundamental para el financiamiento del medio. Uno no puede decir, bueno, eso está mal, digo, de algo tiene que sostenerse el medio, pero también es cierto que es difícil encontrar una noticia en el medio de las propagandas, por ejemplo, no sé, de los supermercados o de las casas de electrodomésticos esos días. Ujú. Entonces lo que veíamos es que por lo general los medios jamás agregan una página al diario por una necesidad informativa, pero sí agregan muchas páginas al diario por una necesidad comercial. Es decir, el criterio que termina mandando es el criterio comercial, y ahora estamos indagando nuevas áreas de investigación que tienen que ver con otras cosas, que ahí sí, digo, casi como un tip para las audiencias, tienen que estar atentas, que es que hoy los medios digitales están incluyendo en su tarifario lo que se denomina publinota, ¿no? Ujú, sí, total. Ujú, Cuando uno va, cuando uno es ujú, una empresa o un político ahora en campaña y va a contratar pauta o publicidad en un medio digital, entre las cosas que puede hacer, dicen, bueno, te ofrezco un banner, tantas impresiones en tantos lugares centrales, y también te ofrezco una publinota por semana, por ejemplo. Y esto es muy fuerte, porque ¿qué implica la idea de publinota? Es decir, es una noticia que escribe el propio departamento de prensa de ese candidato y que el medio la vende como información, es decir, no la vende como un espacio publicitario, ¿no? No ujú, está ahí determinado qué es información y qué es publicidad del ujú, propio espacio político. ujú. Entonces eso lo estamos relevando ahora a partir de entrevistas y de algún acceso que hemos tenido a los tarifarios de los propios medios. Todavía no lo tenemos sistematizado, pero sí podemos adelantar que esto, bueno, está claramente funcionando así, por lo cual las antenas de las audiencias tienen que estar mucho más alerta a ver, a veces hay una pequeña inscripción arriba de la nota que es muy minúscula, que dice espacio patrocinado, a veces ni siquiera la hay, pero es una nota clásica del diario que uno la abre pensando que es información, que hubo una cobertura de un cronista, y en realidad es material de difusión que hizo el propio departamento de prensa de quien contrató ese espacio. ¿Cuánto, es qué estás viendo en materia de falsas noticias, de las fake news de que hablan ahora? Mira, estamos viendo, por un lado, un poco lo decíamos ayer, es como el tema del momento, no está probada su incidencia en los procesos electorales. Cuando quiero decir no está probada, quiero decir, no quiero decir que no influyan, pero sí quiero decir que todos los trabajos que muy rápidamente salieron a decir que las falsas noticias eran las responsables de el vuelco de algunos procesos políticos, como el caso de Bolsonaro o el caso de el Brexit, por ejemplo, incluso el caso de Trump, rápidamente fueron contestadas por otros estudios más amplios que plantean que, bueno, la idea de que la noticia falsa influye, hay que tomarla como un factor más, pero no puede ser el factor causal y determinante de que haya ganado Trump, por ejemplo. Eh, Creo que es una preocupación de los medios, incluso de las redes sociales, que hoy están aliándose de algún modo para ver qué hacen con eso, y generando incluso en las redacciones capacitaciones a los periodistas y herramientas digitales para detectarlas y no reproducirlas. Creo que esa preocupación, eh, nada, tiene su origen básicamente en que la viralización de una falsa noticia a través de un medio comercial termina atentando contra el prestigio de ese medio, y eso redunda en pérdida de lectores. Y por otro lado, también lo que creemos es que operaciones de prensa y noticias falsas existieron siempre. Lo que cambia con la digitalización es su capacidad de viralización, ¿no?, y de reproducción. Creo que hay que trabajar mucho en las redacciones, porque si bien uno como usuario puede caer en una falsa noticia que te llega por WhatsApp, lo que no está bueno es que los mismos medios caigan en reproducir, al menos inocentemente, una noticia falsa, porque algo que distingue al trabajo periodístico del consumo nuestro justamente es la obligación del chequeo y el contraste de la información. Precisamente Eh, uno de los que es una de las ideas en la que se sustenta el hecho de que el periodismo nunca va a morir a pesar de las redes sociales y de los claro, porque espontáneos informadores, porque precisamente el trabajo técnico
periodístico es el de la verificación de la fuente. Seguramente, muchas veces la velocidad con la que se está trabajando atenta contra eso, ¿no? Porque el tener el tema subido a la página hace que muchas veces los medios se terminan subiendo muy rápidamente a una noticia falsa y luego se tienen que desdecir o pedir disculpas. Lo que pasa es que ese pedido de disculpas por lo general no se viraliza al mismo nivel que se viralizó la noticia falsa. Entonces yo creo que ahí, bueno, es nuevamente un llamado, un acto de responsabilidad y de lectura crítica por parte de las audiencias, que implica que cuando recibo en mi WhatsApp una noticia falsa, digo, primero hay un filtro, que por lo general, esto sí está probado, es que uno cree en una noticia falsa que de algún modo está predispuesto a creer. Es decir, la noticia falsa, para que yo la crea, tiene que anclar en alguna idea previa que yo tenga sobre ese tema y que sea coherente con lo que yo pienso. Eso sí está probado. Es decir, no, la noticia falsa no actúa sobre todo el mundo del mismo modo. Pero una vez que la recibo, está bueno, ¿no? Tener la práctica esta de decir, bueno, vamos a buscar algunos lugares reconocidos, algunos medios reconocidos, a tratar de chequear que esa información esté publicitada en esos diarios de referencia, y si no lo está, empezar a dudar o al menos esperar un poco y tratar de no caer en esto, que es la viralización que muchas veces nosotros mismos hacemos sin chequear. Cada vez que nosotros le mandamos a un familiar una noticia falsa, el poder de viralización, eso va creciendo exponencialmente. Claro, entonces digo, parar un poquito la pelota, tratar de chequearlo primero, a partir de medios reconocidos que están preocupados por no poner en sus páginas, no digo que no lo hagan, pero están preocupados por sacar de sus páginas este tipo de material, y una vez que se pueda contrastar esa información, sí, en todo caso, bueno, eliminarla o advertir que se trataba de una fake news. Te agradezco mucho el tiempo que me dedicaste, ¿eh? Muchas No, gracias. les agradezco a ustedes la posibilidad, cuando hablábamos de difusión, ¿no? Y de extensión de la ciencia, estas son las posibilidades que también tenemos de llegar a un público que por ahí está más alejado de lo que es la investigación científica en comunicación, y que, bueno, parte de nuestro trabajo también es esto, es difundir resultados de una investigación, pero también que tengan un efecto en aquellos que están escuchando por ahí en este momento. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta cualquier Gracias a momento. ustedes. El Hasta doctor luego. Esteban Zunino, investigador del CONICET de la Universidad Nacional de Cuyo, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Señora, Nos vamos.